Bueno, buenas noches con todos y bienvenidos a esta novena ponencia del Curso Nacional de Preparados Anatómicos y Producción Científica. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Richard Alberto Paredes Orue, el cual nos va a exponer el tema de los colores en la anatomía clínica, el arte de enseñar. El doctor es médico cirujano, graduado en la UNSA en el 1981 con 41 años de trayectoria profesional. Doctor en Ciencias, Medicina UNSA 2001, maestro en Ciencias Biomédicas Básicas, Convención en Morfología, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, profesor principal de Anatomía en la UNSA desde el año 2002. Es decano de la Facultad de Medicina UNSA en diversos periodos, jefe del Departamento Académico de Ciencias Morfológicas a la actualidad, autor de libros de anatomía clínica, entre ellos Los colores en anatomía clínica y Qué agradable y fácil es anatomía clínica, entre otros libros, investigador con publicaciones indexadas en Scopus y Cielo en temas de educación médica, anatomía y variantes anatómicas, además que posee reconocimientos destacados, ejemplo de ello, premio por la Fundación Hipólito Unanue, diploma de honor de la UNSA, premio nacional ASPEFAN en educación médica, solo para mencionar algunos. Sin más que agregar, bienvenido doctor Richard. Esta ponencia va a ser muy placentera para nosotros y útil como en nuestra formación médica. Muy buenos días, estimados jóvenes estudiantes de medicina, futuros colegas. Vamos a hacer una revisión sobre el uso de colores en los textos de anatomía más utilizados y luego presentar una propuesta sobre el uso de colores en la enseñanza de anatomía. Este cuadro es muy representativo. Se observa al maestro con 18 estudiantes. Fíjense que lleva un anillo en el índice derecho y no utiliza guantes. El texto Gray aparece en 1858 y fue profesor de la Universidad de Londres. El éxito del texto fue una excelencia en las ilustraciones. Se observa diferente color en arterias, venas y nervios. Los plexos no tienen color y la inervación sensitiva en la piel sí, pero se nota que la zona de sensibilidad del cubital es la misma que del circunflejo.
Azul utilizan para las vainas tendinosas y diferentes colores para los segmentos broncopulmonares. Es la obra más consultada en la historia de la anatomía, el libro de Testud. La primera edición aparece en 1887. Fue profesor de la Universidad de Lyon, en Francia. Uno de los grandes aportes de Testud fue que dio soporte geométrico a las estructuras anatómicas y sus dibujos fueron incomparables. Los músculos y los nervios tienen el mismo color. La mayor parte de los dibujos son impresos a varios colores. La escápula la compara a un triángulo. Las inserciones óseas tienen solamente dos colores y la inervación sensitiva más de cuatro. Diferencia la inervación sensitiva por colores en miembro superior e inferior. La anatomía topográfica de Testud la escribió con Yakov. Yakov trabajó en el Hospital Militar Val de Grace. Cuando viajen a Francia, jóvenes, no olviden visitar este hospital. Van a tener una muy bonita experiencia. Los dibujos son similares a la anterior obra de Testud-Latarjet. Las vías biliares verdes, las arterias rojas, las venas azules. Vamos a Alemania. Spaltejots logró una conjunción perfecta de anatomista, artista e impresor. La primera edición fue en 1901. Ya se intentó diferenciar los huesos con diferentes colores. Las inserciones óseas tienen un mismo color. Igualmente la sensibilidad de los miembros superiores. Los plexos también de un solo color. Vamos a Gran Bretaña. Lockhart fue anatomista escocés, presidente de la Sociedad de Anatomistas de Gran Bretaña. La primera edición sale en 1918. La escribe con Hamilton y Faile, los tres profesores de la Universidad de Aberdeen. Opina que una ilustración vale más que 1.000.000 de palabras, es un proverbio chino. Y también pregunta, ¿para qué sirve un libro sin ilustraciones? Igualmente las inserciones con dos colores. Cambió en sistema nervioso, utiliza 7 colores para las vías y nervios. Vamos a Francia. El libro de Rubier y Delmas presenta la anatomía de una forma nueva, más práctica y mejor adaptada a estudiantes y clínicos. La primera edición en 1921. Este libro es diferente a todos los que se han escrito hasta el momento, porque las ilustraciones que fueron a detalles han sido pintadas a acuarela. Vamos al libro de Hollings. Es el texto que se ha usado durante más de 30 años aquí en nuestra facultad. Henry Hollings ha sido un extraordinario
profesor, jefe del Departamento de Anatomía de la Clínica Mayo. Solamente salió una edición en el año 1962. Y solamente el 10% de sus ilustraciones fueron a colores. Fíjense, acá están la relación de músculos con la inervación periférica y segmentaria, el plexo braquial. ¿Recuerdan la versión de Gray, una versión inglesa? Salió en forma paralela una versión americana. La 39 edición de Gray, Anatomía para Estudiantes, se caracteriza por sus ilustraciones de gran belleza, que son vitales para el aprendizaje, comprensión y adquisición del conocimiento, pero también utiliza un solo color para los músculos, el origen, la inserción, la inervación y la función. El plexo braquial está amarillo y acá se diferencia de la arteria subclavia por el color. Son imágenes muy detalladas, muy precisas. Llegamos a el texto de Moore, que se usa mucho en Estados Unidos. En cada edición se amplía y perfecciona las ilustraciones que facilitan la orientación. Igualmente, cuando describen músculos, inserción, inervación y función, utilizan un solo color, el plexo braquial amarillo, y ya utilizan diferentes colores para la inervación sensitiva y para las demás estructuras. Llegamos al libro de Latarjet Ruiz Liard. Este texto sale más o menos 96 años después del libro de Testut, porque Testut salvó una sola edición y no se repitió. Este libro de Latarjet Ruiz Liard tiene ilustraciones procesadas digitalmente y con ello lograron uniformidad cromática. La primera edición salió en 1983. Latarjet fue profesor de la Universidad de Lyon en Francia. El libro se caracteriza que el rigor anatómico tiene rigor anatómico desde el punto de vista didáctico y estético. Hay diferentes colores en los plexos y en las estructuras anatómicas. Y llegamos a Prometheus. Se considera que es la contribución más importante en la enseñanza de la anatomía en los últimos 50 años. Es un libro de autores alemanes. Tiene excepcionales ilustraciones con detalle, precisión y belleza. Tres docentes americanos de las universidades de Massachusetts, Kentucky y Texas resumen los tres tomos y sacan el Atlas de Anatomía, un solo tomo, que tiene igualmente excepcionales ilustraciones con detalle, precisión y belleza. Las imágenes hablan por sí mismas y opina también que deben ser muy didácticas. Fíjense, son imágenes muy precisas, muy bellas, estéticas. Llegamos al libro de Pro, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es la continuación del libro de Latarjet Ruiz Liard. Es un libro que tiene dibujos hermosos, con magníficas ilustraciones. Esas ilustraciones permiten desarrollar la memoria visual, pero también usa un solo color para músculo, origen, inserción y función.
Son imágenes muy, muy bellas, muy didácticas. Llegamos a nuestra propuesta, jóvenes. El primer texto que escribimos mereció la mención honrosa que equivale al segundo puesto en el concurso que hace la Fundación Instituto Hipólito Unanue en el año 2016. Y tenemos dos publicaciones, una sobre el uso de colores en ilustraciones de anatomía para relacionar estructuras, función y patología en el aprendizaje de anatomía, y otra sobre la eficacia del uso de claves de colores también en ilustraciones para el aprendizaje de anatomía. Ambos han sido publicados en la revista FEM de Barcelona. ¿Cuál es la propuesta, jóvenes? Fíjense, tenemos la relación de músculos del miembro superior. Los músculos extrínsecos, que son tres, angular del omóplato, romboides mayor y menor, son inervados por el nervio dorsal escapular. El serrato mayor por el nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. El nervio supraescapular del fascículo superior inerva supra e infraespinoso. Los músculos del compartimento anterior del brazo son inervados por el músculo cutáneo, el mismo color. Los del compartimento posterior de brazo y antebrazo en su totalidad son inervados por el radial verde. Mediano y cubital se encargan de la inervación de los músculos del compartimento anterior del antebrazo y de la mano. Pero todos los de la eminencia hipotenar son inervados por el cubital, así como los interóseos palmares y dorsales. En el caso de los lumbricales, primero y segundo son inervados por el mediano, color magenta, y tercero y cuarto por el cubital, azul. También los colores nos sirven para diferenciar las fibras que se originan de las raíces del plexo. La raíz C5 ofrece fibras para músculo cutáneo, para circunflejo y para radial. La raíz C6 para los mismos, pero se añaden fibras para el mediano. Y así C8, por ejemplo, tiene fibras solamente para el radial, para mediano y cubital, igual que T1. Nuevamente repetimos que el circunflejo lo hemos arbitrariamente colocado el color plomo. Para el músculo cutáneo, el color morado, para el mediano magenta, para el radial verde y para el cubital azul. En las inserciones, igual utilizamos el mismo color. Supraespinoso, fíjense, para el músculo, perdón, fíjense, pectoral mayor, el mismo color del plexo. Dorsal, igualmente, el mismo color. Esta zona de inervación, de inserción para el braquial anterior, corresponde al nervio músculo cutáneo que inerva al braquial. El pectoral mayor tiene este color porque es el mismo de la rama que se origina en el fascículo lateral.
La inervación sensitiva es igual. Esta zona inferior del muñón del hombro corresponde al circunflejo. Esta zona externa y anterior y posterior del antebrazo corresponde al músculo cutáneo. Esta zona posterior del brazo, antebrazo y de la mano, la zona externa de la mano corresponde al radial y la zona interna de la mano al cubital. La función también nos sirve para recordar porque, fíjense, la extensión de la muñeca y del codo dependen del nervio radial. Por eso a ese movimiento le colocamos color verde. Y la patología, cuando hay lesión del nervio radial proximal o media, aparece la mano péndula o caída. Entonces, a esta mano le ponemos, la coloreamos de color verde porque significa lesión del nervio radial. Y en las figuras, el mismo color del músculo es el color que está en la figura, ¿no? Por ejemplo, deltoides con color plomo, supra e infraespinosa, este verde amarillo, ¿no? Estos romboides mayor menor corresponden a los músculos elevador de la escápula, romboides mayor y menor. En el examen clínico, como parte de la semiología, si nosotros evaluamos al reflejo bicipital, estimulamos al tendón del bíceps. Entonces al bíceps lo colocamos de color morado, porque el bíceps es inervado por el músculo cutáneo. Lo mismo sucede con el tríceps. Cuando buscamos el signo de Tinel por un golpe a nivel del túnel del carpo, aparecen, aparecen parestesias en la zona inervada por el mediano y utilizamos el magenta. La flexión del codo depende principalmente del bíceps y como está inervado por el músculo cutáneo, la flexión del codo también la graficamos de color morado. Cuando revisamos las arterias, ponemos diferente color a la axilar que a la humeral. Y, por ejemplo, la arteria radial se acompaña de la rama superficial del nervio radial verde. La arteria cubital se acompaña del nervio cubital celeste. Cuando tenemos un músculo, por ejemplo, el flexor común profundo de los dedos, que tiene doble inervación, la porción radial es externa, es la mitad externa, que permite la movilidad del índice y del medio, van del mismo color. Y la porción cubital, inervada por el nervio cubital, que permite la movilidad del anular y meñique, va del mismo color. Igualmente, las inserciones en el radio y cúbito, las que son de color morado, son músculos que están inervados por el músculo cutáneo. Igual, todas estas inserciones magentas son inervados por el mediano. Y en este caso, la inserción del flexor común profundo de los dedos es una parte es inervada por el radial y la otra parte por el, perdón, por el cubital y la otra parte por el mediano.
en músculos del dorso. Fíjense, los músculos extensores van de dentro hacia afuera. El más interno es el epiespinoso. El más externo es el sacrolumbar. Y entre ambos está el dorsal largo o longuísimo. Y los del grupo transverso espinoso tenemos hacia abajo los multífidos y luego hacia arriba el semiespinoso. Y recordar que el complexo menor es la porción craneal del dorsal largo o longuísimo y el complexo mayor es la porción craneal del semiespinoso. Recuerdan que el gusto y la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua depende el gusto del facial. Nosotros en nervios craneales le hemos colocado celeste al facial y verde al trigémino. Entonces la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua es verde trigémino, pero el gusto es facial. Al glosofaringio le hemos colocado color morado. Entonces, la sensibilidad y el gusto del tercio posterior de la lengua depende del glosofaringio. Y al vago le hemos colocado magenta. Igualmente, sensibilidad y gusto de la epiglotis depende del vago. Dijimos que le hemos colocado verde arbitrariamente al trigémino. Entonces, todas las zonas de inervación del trigémino son verde. El paladar duro y el paladar blando son inervados por el trigémino. Y la parte posterior del paladar blando corresponde al glosofaringio. La inervación del tabique y del tabique y de la pared lateral de las fosas nasales corresponde al trigémino. Y también la inervación de los senos paranasales. Igualmente, los músculos de la masticación, macetero, temporal, pterigoideos internos y externos son inervados por el trigémino, así como el tensor del tímpano o músculo del martillo, ¿no? El periestafilino externo, el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. Al facial, color celeste, corresponde la inervación de los músculos de la expresión facial y otros como el estiloioide, perdón, como el músculo del estribo, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Recuerden que el facial se introduce al peñasco por el conducto auditivo interno y en el interior del peñasco se encuentra el ganglio geniculado y luego sale por el agujero estilomastoideo. Cuando sale por el agujero estilomastoideo, ingresa a la glándula parótida, donde se divide en sus dos troncos temporo y cérvico-facial, y luego en sus 5 ramas terminales. A veces es difícil recordar la inervación de los músculos de la faringe, laringe, paladar y lengua, pero fíjense, el nervio vago, magenta, todos los músculos intrínsecos de la faringe
son inervados por el vago. Y de los extrínsecos, la única excepción es el estilofaringio inervado por el glosofaringio. ¿Qué pasa con los músculos de la laringe? Todos los músculos intrínsecos, sin excepción, son inervados por el vago. ¿Y qué pasa con el paladar? Todos los músculos del paladar, excepto el tensor del velo del paladar, son inervados por el vago, y el tensor del velo del paladar o peristagnino externo es inervado por el trigémino. Y en la lengua, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos, excepto el palato gloso, son inervados por el hipogloso. En este esquema, fíjense, la nasofaringe es inervada por el trigémino, la orofaringe por el glosofaringio y la faringolaringe por el pago. En este corte de perfil del cuello se nota claramente que la aponeurosis cervical superficial verde se diferencia con mucha claridad de la aponeurosis cervical media, que es morada y que envuelve a la glándula tiroides, a la tráquea y al esófago. Y la aponeurosis cervical profunda inerva todos los músculos profundos del dorso. Se nota la diferencia. En miembro inferior usamos el mismo patrón que en el superior. El nervio glúteo superior inerva glúteos mediano, menor y tensor de la fascia lata. Y el nervio glúteo inferior inerva un solo músculo, que es el glúteo inferior, perdón, el glúteo mayor. Todos los músculos del compartimento anterior del muslo son inervados por el crural. Hay una excepción. El pectíneo puede ser inervado por el crural o por el obturador. Todos los músculos del compartimento interno son inervados por el nervio obturador. Y los músculos del compartimento posterior por el ciático popliteo interno, excepto la porción corta del bíceps que es inervada por el ciático popliteo externo. En la pierna, todos los músculos del compartimento anterior son inervados por el tibial anterior o peroneo profundo. Y los músculos del compartimento externo son inervados por el músculo cutáneo o peroneo superficial. Todos los músculos del compartimento posterior de la pierna y de la planta del pie son inervados por el nervio tibial posterior. Se parece o nos hace recordar al radial del miembro superior que inerva todos los músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo. En el plexo cervical, fíjense, el nervio cervical transverso se encarga de toda la piel del triángulo anterior. Por detrás del cervical transverso está el cervical auricular y por detrás del cervical auricular está el cervical mastoideo u occipital menor. Ya dijimos que en nervios craneales el trigémino lo hemos coloreado verde. En este caso, el glosofaringio está inervando al único músculo
estilofaringio y se nota que se origina en el núcleo ambiguo. Entonces, acá se nota claramente las fibras sensitivas que nacen de la bifurcación carotidia, tanto cuerpo como seno carotidio, y van a terminar en la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Y en el caso del vago, fíjense, las fibras aferentes de los varo y quimiorreceptores del callado llegan al núcleo del tracto solitario por el vago, a diferencia de las fibras de la bifurcación carotidia que viajan con el glosofaringio. Y todas las fibras que van a inervar las vísceras torácicas abdominales hasta el ángulo esplénico nacen del núcleo dorsal del vago. El espinalo accesorio inerva solamente dos músculos, esternocleidomastoideo y trapecio. Y como se origina, ustedes recuerdan, tiene una raíz espinal. Esa raíz espinal ingresa al cráneo por el agujero occipital y se une al vago. Luego se separa para inervar, como repito, al esternocleidomastoideo y trapecio. Fíjense, el hipogloso, cuando llega a la altura de la arteria carótida, se une a la raíz, a las fibras C1 y C2. Estas fibras luego forman el asa cervical, pero el hipogloso continúa para inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso inervado por el vago. En el abdomen también nos sirve esta relación de estos códigos de colores. Por ejemplo, fíjense, el oblicuo mayor origina el ligamento inguinal, llamado también arco crural o femoral, y el anillo inguinal superficial, que es una zona por donde va, es una solución de continuidad. El oblicuo menor va a originar fibras al cremaster y en el recto anterior tenemos que recordar la vaina del recto, la línea blanco-alba y la línea semilunaris. Y la fascia transversalis nos hace recordar al anillo inguinal profundo, interno o abdominal y al ligamento de Hasselbach interfobiolar o a la vaina femoral. Cuando recordamos el escroto y las túnicas del testículo, la piel del abdomen origina la piel del testículo. El tejido celular, el dardos. Fíjense, el oblicuo mayor, la túnica fibrosa superficial, el oblicuo menor, el cremaster, y la fascia transversalis, la túnica fibrosa superficial o fascia espermática externa. Y estos mismos colores los utilizamos en el esquema, en el dibujo. Del mismo modo, la fascia transversalis va a formar la vaina femoral. Recuerdan que el oblicuo mayor era de este color claro y este color también lo tiene el ligamento inguinal. Bueno, colegas, jóvenes, futuros colegas, terminamos con estas palabras del profesor Testud. ¿Será acaso preciso recordar cuánto se aclaran gracias a los esquemas
cuestiones oscuras y se simplifican las más complejas descripciones. Y también está el profesor Robert Douglas indica, es más probable que varios estudiantes se opinen, perdón, bueno, jóvenes, creo que hay un problema al final, pero terminamos indicando de que es una propuesta que planteamos, el uso de colores en anatomía clínica, ojalá que sirva para relacionar y también como una forma de mnemotecnia. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor Richard Paredes. Ha sido una gran ponencia, interesante el desarrollo, ¿no? Histórico de los atlas hasta llegar a esta propuesta educativa que son colores en anatomía clínica. Y muchachos, si hubiera alguna pregunta, la pueden realizar en este momento, sea abrir el chat o pueden prender su audio. Ahí podemos ver el canal de YouTube del doctor Richard Paredes, videos de anatomía, para que lo sigan.